En 1941, el imperio de Hitler cubría Europa desde el extremo occidental del continente hasta el este. Berlín vivía una ola de euforia, mientras el ejército alemán iba de victoria en victoria. Siempre he afirmado que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más extraordinarias jamás vistas. ¿Qué podría interponerse en el camino de Bergmann? ¿Cómo podría extinguirse la guerra relámpago de Hitler? Quizás solo por la obsesión de su propio creador. En junio de 1941, Hitler rompió el pacto de no agresión entre Alemania y la Unión Soviética, invadiendo por sorpresa un frente de más de 1.500 kilómetros en un intento por doblegar a las tierras soviéticas de Stalin. Algunos de sus asesores más importantes e influyentes conversaron con él antes de que invadiera Rusia y le dijeron: "My Führer, no podemos hacer esto, no tenemos los recursos". Hitler escuchó y dijo gracias, y aún así decidió invadir Rusia. Llevado por la ilusa creencia de que la superioridad racial y la fuerza de voluntad eran suficientes, Hitler se enfrentó a una vasta tierra y a un pueblo en su propio terreno helado. El conflicto Hitler-Stalin es algo para lo que no se puede encontrar una analogía en la historia. Los soldados de Hitler se retorcían entre los montículos de nieve de Moscú, las ruinas de Stalingrado y las nubes de polvo de Kursk. Todo estaba congelado, las armas se congelaban, la ropa se congelaba, los hombres se congelaban. Eran condiciones extremas y muchos de ellos no estaban preparados. Los hombres se congelan, las armas de guerra también. Atacaban con palas afiladas a través de las alcantarillas y desde los sótanos. Fue una batalla salvaje que aterrorizó a los soldados alemanes. Es un error hablar de la Segunda Guerra Mundial como si fuera una guerra convencional, en la que las consideraciones militares racionales desempeñan un papel importante. Estas personas solo participan en el caos político y luego de ese caos construyen algo que parece un logro al principio. Se vuelve un estado unilateral y luego, por supuesto, sus ambiciones no se detienen ahí. Esta vasta invasión haría que el Reich de Hitler se derrumbara a su alrededor, llevando los recursos, la mano de obra y su visión desquiciada hasta sus límites. Esto es Hitler revelando su obsesión fatal. Ha sido un concepto británico creer que Gran Bretaña era el principal enemigo de la Alemania nazi. De hecho, si nos remontamos a los años 30 e incluso a los 20, los objetivos de Hitler siempre estuvieron en el este. Siempre fue Rusia y Ucrania donde imaginó la creación del gran imperio alemán. Hitler y muchos de los ideólogos nazis estaban muy interesados en esa idea de Lebensraum, la política de espacio vital para una población alemana en expansión. La idea de la futura ocupación, la futura colonización, implicaba matar de hambre a unos 30 millones de ciudadanos soviéticos. Esto fue llamado el Plan Hambre, su plan de hambre. Estaban interesados en las tierras de cultivo y en mantener a suficientes agricultores y campesinos rusos y ucranianos trabajando como simples esclavos para el Reich alemán. Hitler pensaba en la Unión Soviética como una vasta masa de campesinos infrahumanos, apoyados por una minoría de bolcheviques judíos. Es un punto de vista extraordinario porque el propio Stalin era antisemita y no fue controlado por los judíos de ninguna manera. ¿Cómo podrían hacerlo? De hecho, él mismo inició varias campañas antisemitas, pero ese era el punto de vista nazi, que era el punto de vista de Hitler. Así que pensó que si invadía la Unión Soviética, si derrotaba a sus ejércitos y cercenaba el sistema, entonces todo se derrumbaría. Porque los grandes grupos de rusos, bielorrusios, ucranianos y otros no eran capaces de dirigir un estado por sí mismos. Era una concepción muy equivocada, pero eso es lo que él creía, y se puede ver que esto surge a lo largo de la guerra, en el exceso de confianza de Hitler en los tratos con la Unión Soviética. Pero en agosto de 1933, el mundo se sorprendió por la noticia de que la Alemania nazi y la Unión Soviética habían firmado el Pacto de No Agresión, Molotov-Ribbentrop.
Desde Moscú, en el 22º aniversario de la Revolución Rusa, el ministro de Asuntos Exteriores de Stalin, Vyacheslav Molotov, notificó que Rusia solo era un fragmento en el juego de la política de poder de Europa. Con énfasis denunció a Francia e Inglaterra como instigadores capitalistas de la guerra, y tachó a los Estados Unidos de especuladores de guerra no neutrales. Durante 6 largos años a todos los trabajadores rusos se les ha dicho que la Alemania de Hitler era el enemigo más mortífero y peligroso de la Unión Soviética. Pero hoy la Alemania nazi y la Rusia comunista están vinculados por un tratado de no agresión. Un acuerdo comercial recíproco que exige la entrega a la Alemania en guerra de millones de dólares de materias primas indispensables. La relación entre la Alemania nazi y la Unión Soviética, desde el comienzo del ascenso de Hitler al poder, es sorprendente. En el fondo, continuaron las relaciones económicas, que eran bastante intensas. El soldado Nietzsche dijo que Hitler era tal vez el único hombre en el que Stalin confiaba. Creo que eso es ir demasiado lejos, pero sin duda confiaba en él más que en cualquier otro. Puede ser por falta de juicio o quizá por auténtica admiración. Hitler decidió deshacerse de la oposición la llamada Noche de los Cuchillos Largos, cuando los camisas paradas fueron asesinados. Se dice que Stalin dijo: hombre inteligente, esa es la manera de tratar a la oposición. Y de hecho su propia purga de la oposición, que costó cientos de miles de vidas, comenzó poco después y puede que no sea una coincidencia. Bajo las dictaduras de Hitler y Stalin, la Alemania nazi y la Unión Soviética invadieron en simultáneo a Polonia en septiembre de 1939, marcando el inicio de la Segunda Guerra Mundial. El país fue dividido tal y como las dos fuerzas invasoras habían planeado en el pacto Molotov-Ribbentrop. En 1940, Hitler había llegado a París y los aliados se vieron obligados a evacuar en Dunkerque. Gran Bretaña estaba ahora bajo ataque directo y la máquina de guerra alemana tenía un aire de invencibilidad. Con la vista puesta en el este, Hitler tuvo la oportunidad de cumplir su última obsesión cuando ejecutó la Operación Barbarroja. Desde el punto de vista práctico, las fuerzas armadas alemanas, que en este caso eran el ejército y la fuerza aérea, vieron pocos problemas en ello. Era el tipo de campaña que sabían con certeza que podían ejecutar. Era el tipo de operación que se podría decir consideraban su trabajo habitual. Este no fue el tipo de dilema con el que se encontraron el verano anterior, cuando al enfrentarse al Reino Unido, la mayoría de los oficiales superiores sabían que aunque la Fuerza Aérea ganara la batalla de Inglaterra, atravesar el canal sería algo inviable, lo que fue muy frustrante para estos hombres, pero ahora todo lo que tenían que hacer era cruzar una frontera internacional. Y ese era el tipo de cosas que solían hacer. Usaban armas de guerra terrestre de alta intensidad, llamada la División Panzer, que es capaz de hazañas sin precedentes en el campo de batalla. Los agentes alemanes trabajaron durante semanas dentro de las filas del ejército ruso, varias semanas antes de la invasión. Y el hecho de que los rusos se enteraran de esto y se lo comunicaran a Stalin fue lo que hizo increíble que Stalin no creyera esta información. Incluso se negó de forma rotunda a permitir que se tomaran precauciones en las zonas de avanzada. Hitler había logrado engañar a Stalin, lo cual era algo increíble, pues Stalin era uno de los mayores embaucadores de la historia y sin embargo cayó en la trampa de creer que este pacto nazi-soviético iba a funcionar. Entonces, cuando Hitler comenzó a enviar aviones sobre la frontera, Stalin pensó que esto era parte de una táctica de negociación para obligar a la Unión Soviética a pagar más en el pacto. Ellos no sabían de estos enormes preparativos, solo de la concentración de tropas, pero se podían ver desde el Báltico hasta el Mar Negro enormes concentraciones de tropas, en muchos casos escondidas en áreas dentro del bosque. Pero Stalin creyó la historia de que era para evitar el bombardeo de Gran Bretaña y por eso habían sido enviados al este. Y entonces, cuando las primeras unidades alemanas barrieron la frontera y algunas de ellas hicieron señales a los guardias fronterizos del otro lado para conversar,
Estos guardias fronterizos se acercaron a ellos y fueron abatidos. Los alemanes los acribillaron. Los rusos fueron tomados por sorpresa. Fue más dramático que lo vivido por los estadounidenses en Pearl Harbor meses más tarde. Pero en las zonas de avanzada rusas se había prohibido tomar cualquiera de las precauciones que podrían haber tomado. Si hubieran aceptado todas las advertencias que recibieron, el mariscal Zhukov había alertado a Stalin, la inteligencia soviética había alertado a Stalin, y Stalin se negó por completo a creer esto. Recibió muchas advertencias tanto de los británicos como de los estadounidenses, pero seguía pensando que era una provocación inglesa para que luchara contra los alemanes. Se le hizo muy difícil decidir qué hacer, pues al comprenderlo ya se encontraban bajo fuego, y fue una de las razones por las que hubo tal caos y tal pánico en el Estado soviético. La Operación Barbarroja sería la mayor campaña militar de la historia. La gran escala de la lucha y la brutalidad de la guerra resultó ser el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética había invadido la mitad oriental de Polonia y ocupado los estados bálticos de Letonia, Lituania y Estonia. Todo ello como parte de un acuerdo con la Alemania nazi. Los soviéticos también habían intentado tomar Finlandia, pero se encontraron con una feroz resistencia. En junio de 1941 se encontraban a la defensiva cuando Hitler rompió el pacto de no agresión y las fuerzas alemanas avanzaron hacia Polonia, controlada por los soviéticos, y más allá. Occidente nunca tuvo buenos agentes en las grandes esferas del poder en la Alemania nazi durante la guerra. Stalin tenía importantes fuentes, y estas fuentes estuvieron meses antes de la invasión advirtiendo a Moscú de que esta invasión se acercaba. Pero aún así, y a pesar de todo, Stalin se negó a aceptar esto, y por lo tanto todas sus fuerzas en las zonas de avanzada y sus aviones fueron destruidos, cientos de aviones soviéticos destruidos. En las primeras horas, los pilotos alemanes, que habían tenido que luchar por sus vidas durante la campaña en Francia, no podían creer lo que estaban viendo, no podían creer que estaban ahí, volando sobre los campos de aviación rusos, donde estaban todos estos aviones rusos alineados en filas para que ellos los ametrallaran y bombardearan. Las tropas, por supuesto, eran un blanco fácil para las divisiones alemanas que avanzaban en el asalto. No podemos olvidar que el Ejército Rojo estaba desmoralizado. Stalin había decidido ejecutar a la mayoría de sus generales de alto rango, entre ellos el mariscal Tukhachevsky, quien tenía su propia filosofía sobre Blitzkrieg. Había elaborado una manera de hacer frente a cualquier invasión alemana, en parte porque Stalin temía que le sucediera lo mismo que a Napoleón, y puede que tuviera razón. Los militares podrían haber tomado el mando, así que el Ejército Rojo estaba desmoralizado, no había oficiales superiores. La mayoría con rango de coronel superior estaban muertos, lisiados o en los campos. Entonces perdieron una guerra de forma humillante contra Finlandia. El gran ejército rojo estuvo a punto de ser derrotado por un pequeño grupo de soldados esquiadores finlandeses. Los finlandeses tuvieron que hacer las paces, pero perder ante una nación tan pequeña fue una humillación tan grande que perdieron la confianza, y pasó un tiempo considerable antes de que aparecieran figuras de poder. El propio Stalin entró en un estado de depresión durante 3 semanas. Sin saber qué hacer, qué decir, incluso si sus colegas podrían arrestarlo. Estaba aterrorizado. Todas esas predicciones, todas esas promesas no importaban al pueblo ruso. Sus promesas a sus propios miembros más cercanos del Presidium y todo lo demás, todo había demostrado ser inútil. Hitler había lanzado una invasión devastadora y sus ejércitos se retiraban en medio del caos con cientos de miles de víctimas. Stalin pensó que los que lo rodeaban iban a hacer lo que él habría hecho en el mismo lugar y lo fusilarían. Y entonces llegaron unos días de absoluta quietud en la cúpula de Moscú, donde Stalin no hizo nada. Parecía un hombre condenado a la espera de sus verdugos para ser ejecutado. No hace nada, no dice nada, no hay declaraciones públicas, nada sale de Moscú. Y se sorprende al comprender que el estado de cobardía entre los líderes de la Unión Soviética era tan grande en este punto. Estaban tan aterrorizados después de todas las purgas que se encontró con un grupo de hombres miserables que se acercan a su líder que los ha traicionado y le dicen:
Camarada Stalin, ¿qué debemos hacer? ¿Qué hacemos? Estaban tan acostumbrados al dominio absoluto de este hombre que Stalin se enteró días después que no iba a ser fusilado. Por el contrario, seguía siendo el único hombre al que todo el mundo se dirigía para tomar algunas decisiones. Uno de los primeros movimientos de Stalin, después de reafirmar su control, fue firmar una alianza militar con el Reino Unido, el Tratado Anglo-Soviético. Dentro del Kremlin, donde se firmó el pacto de pacificación que precedió el 1 de septiembre de 1939, se celebra otra reunión, una importante reunión con los británicos combatientes. Molotov está allí y también Stalin, cuya palabra es ley, y también Sir Stafford Cripps, el embajador británico. Molotov firma por la Unión de Repúblicas Soviéticas. El acuerdo significa suministros no solo de Gran Bretaña, sino también de América a través de Gran Bretaña. Tal vez por eso la cámara capta una sonrisa genuina en Stalin. La sonrisa de Stalin no duraría mucho, porque su hijo Yakov Yukashvili fue capturado por los nazis 4 días más tarde. Había estado sirviendo en el frente soviético durante la batalla de Smolensk y se había rendido a las fuerzas alemanas. Fue un revés importante para Stalin, quien había exigido que no hubiera rendiciones. Los alemanes se aprovecharon de la situación, usándola de propaganda para animar a otros soldados soviéticos a seguir su ejemplo. Tomando el arma de la propaganda como estandarte, los nazis esperaban en vano socavar la resistencia rusa mediante llamamientos a la rendición por megafonía. ¡Sigan el ejemplo de Yakov Yukashvili! ¡Ríndanse como él lo hizo! Pocos intentos fueron suficientes para comprender que el ejército rojo se negaba a escucharlos. Solo a través de ciudades en llamas logran avanzar los alemanes hasta ahora luchando a la defensiva. Los soviéticos pueden retroceder. Rusia puede permitirse ceder más kilómetros devastados que cualquier otro país del mundo. El ejército y la fuerza aérea alemanes encargados de la ejecución de Barbarroja tenían plena confianza en su labor porque la mayoría de ellos ya habían servido en la Primera Guerra Mundial. Cuando los ejércitos de las potencias centrales habían derrotado a la Rusia imperial, algo que los suecos no habían hecho en la cúspide de su competencia militar, esto era algo que Napoleón no había logrado. El ejército imperial alemán es el único ejército que ha infligido una derrota total a Rusia en un gran teatro de operaciones. Además, basándose en lo que ha sucedido en lugares como Noruega, Francia y los Balcanes, los altos mandos alemanes consideran que su ejército es, en todo caso, mucho más temible que el que tenían en 1940. Así que lo que les llevó 3 años, la última vez, quizás, ahora solo les tomaría 3 o 4 meses. Avanzaban cerca de unos 80 kilómetros al día en algunas áreas, esto desde el Báltico hasta cerca del Mar Negro. Un enorme frente de más de 1.5 kilómetros, un éxito rotundo para las tropas invasoras. Rodearon al ejército rojo con operaciones masivas de cerco, capturando a cientos de miles de soldados del ejército rojo. Se generó una sensación de euforia entre los líderes del ejército alemán y en Hitler también. Hitler en ese momento era aún considerado por la mayoría de los generales y la mayoría de los alemanes como un gran genio militar como resultado de lo que había sucedido el año anterior. El año anterior había conquistado al viejo enemigo Francia, en un plan ideado por él mismo luego de que los planes oficiales del ejército fueran revelados por accidente a Occidente. Todavía se le consideraba un genio militar extraordinario con un gran instinto natural, que no había sido entrenado como los generales de Prusia, pero que rompió las reglas y las rompió con éxito. Así que hubo una gran sensación general de una gran euforia durante junio y julio de 1941. Cuando la invasión comenzó, eran optimistas. Se puede saber esto por las cartas enviadas a casa. Muchos eran optimistas pensando que serían un par de semanas. De hecho, a muchos de sus oficiales les habían dicho, podrás irte de permiso en septiembre. Hitler inventó esta frase, patea la puerta y toda la estructura podrida se derrumbará. Pero eso fue
no iba a ser tan fácil. Incluso durante las primeras semanas, los soldados luchaban contra ellos en pequeños grupos, cuando la expectativa era que todos se rindieran desde el comienzo. Algunos rusos resistieron con una determinación impresionante, lucharon hasta la muerte. Se llevaron un número asombroso de alemanes con ellos. Eran muertes aisladas en principio, pero eso cambió. Entonces algunos oficiales alemanes notan esto, notan la ferocidad con la que en medio de todas las rendiciones en masa algunos rusos comprometidos luchaban. La duda comenzó a sembrarse en sus mentes, la duda y la incertidumbre. Comenzaron a pensar que si más rusos luchaban de la manera en que algunos de estos tipos lo han hecho, tendrían un problema. Estas imágenes históricas son el primer registro de la batalla de Rusia, la defensa de 180 millones de personas contra la todopoderosa división Panzer de Hitler. La película fue realizada durante las primeras semanas de la guerra por camarógrafos del ejército ruso en la línea de combate. La mayor batalla de la historia de la humanidad se desarrollaba en el verano de 1941. La Unión Soviética sufrió enormes pérdidas, pero su increíble resistencia acabaría siendo decisiva en el resultado de la Segunda Guerra Mundial. Con el despliegue de la Operación Barbarroja, todo el panorama de la Segunda Guerra Mundial había cambiado. Alemania luchaba tanto en el frente occidental como en el oriental, y Gran Bretaña ahora tenía un nuevo y formidable aliado. Desde Londres, Winston Churchill responde a la pregunta sobre Gran Bretaña, transmitiendo al mundo solo unas horas después del golpe de Alemania. El primer ministro dice: Hitler es un monstruo de maldad, insaciable en su sed de sangre y botín. Ahora, este canalla sanguinario quiere llevar sus ejércitos mecanizados a nuevos campos de matanza, saqueo y devastación. Pobres son los campesinos, obreros y soldados rusos a quienes les roba el pan de cada día. La reacción de Hitler, así como la de todos los demás, fue entusiasta. Sintieron que habían sido reivindicados. Sintieron que los pesimistas y todos aquellos que habían criticado sus acciones y decisiones se habían equivocado, y cuando llegaron a mediados de julio, Hitler le dice al embajador japonés: vamos a terminar esto en otro mes, máximo. Pero al llegar la última semana de julio, cuando la resistencia soviética comienza a endurecerse a las afueras de Smolensk, y aunque no logran derrotar a los alemanes, los frenan, y este proceso de ralentización inicial claramente se convierte en un estancamiento de un mes al este de Smolensk durante todo agosto de 1941. En los primeros días de septiembre, tanto el personal del cuartel general del Grupo de Ejército Centro, así como el propio Adolf Hitler, comienzan a preocuparse. El general Voroshilov, mariscal del ejército soviético, dirige las defensas. Cabe destacar que aquí no se muestran grandes grupos de tropas, solo pequeños grupos. Del mismo modo, los ejércitos occidentales bajo el mando del general Timoshenko están desplegados en gran medida con solo algunos soldados visibles. Las imágenes de las fuerzas del mariscal Budeni en el suroeste revelan otro hecho significativo: lo que parece ser un excelente servicio de abastecimiento detrás de la artillería rusa, con cañones modernos protegiendo el frente. Desde el principio, había tres ejes principales de ataque a la Unión Soviética. Hitler había insistido en uno: dirigirse a Leningrado, en parte por razones psicológicas, por ser la cuna del bolchevismo. Pero también insistió en que era vital para dominar el Báltico por razones económicas, lo que no estaba del todo claro.
el eje central para el grupo de ejércitos del centro que debía dirigirse hacia Moscú. Pero Hitler tenía una curiosa visión supersticiosa de que no debía seguir con exactitud la ruta de Napoleón porque entonces le ocurriría lo mismo que a él. El tercero, por supuesto, era el grupo de ejército sur que iba a entrar en Ucrania para establecer el control sobre el granero de la Unión Soviética y luego dirigirse hacia el Cáucaso y los pozos de petróleo. Los profesionales del ejército alemán eran algunos de los mejores guerreros profesionales que el mundo ha visto y no eran tontos. Ellos sabían lo grande que era Rusia, sabían lo limitados que eran los recursos de la Wehrmacht, sobre todo sus problemas de movilidad. Estaban horrorizados por algunas decisiones de Hitler. Era casi un concurso de incompetencia entre Hitler y Stalin. La insistencia de Hitler en dividir las fuerzas y en ir en 2 o 3 direcciones a la vez, mientras que el ejército alemán siempre se había enorgullecido de decir que ellos decidían cuál era su objetivo principal, cuál sería su eje de ataque, y esa sería la única dirección a tomar, y los profesionales siempre habían querido que Moscú fuera el objetivo principal. Una vez que tomas Moscú, una vez que tomas el norte de Rusia, el resto vendría de manera gradual, pero Hitler no lograría eso. Los generales del ejército eran en su mayoría aristócratas de Prusia, muy tradicionales. Seguían la filosofía de Clausewitz, el gran teórico militar de las guerras napoleónicas. Y Clausewitz decía que la forma de ganar una guerra es localizar la fuerza principal del enemigo y enfrentarse a ella en la batalla, exterminarla y ¡bingo! Obtienes la victoria. Y eso es lo que querían hacer. Querían ir a Moscú, donde estaba la fuerza principal del enemigo, del ejército rojo, y enfrentarlos. Hitler tenía una visión amplia de la estrategia, pero de lo que Alemania carecía era en especial de recursos naturales, en particular petróleo. Entonces, Hitler dividió sus fuerzas y fue por Kiev, por Ucrania y luego también por el Cáucaso. Los generales no pensaban que esto fuera una buena idea. Quizás lo mejor no era aniquilar las fuerzas principales enemigas que estaban en Moscú, pero al final los nazis consiguen un éxito impresionante en Kiev y les iba bastante bien. Atravesaron el Cáucaso sin encontrar una oposición muy fuerte. Las fuerzas se reúnen y se dirigen hacia Moscú. El problema es que se ha perdido tiempo. La ofensiva planeada por los alemanes para apoderarse de Moscú se llamó Operación Tifón, que se lanzó el 2 de octubre de 1941. A poco más de un mes del asalto, Stalin decidió celebrar un desfile militar en la Plaza Roja para fortalecer la determinación soviética, pero fueron fuerzas fuera de su control las que resultaron decisivas en la defensa de la capital. El invierno llega temprano. Esto siempre salvaría a Rusia. Napoleón no creía en sus meteorólogos. Hitler no creía en sus meteorólogos. Y sea cual sea el problema de la maquinaria rusa, si alguna vez has tenido un coche ruso, sabrás que arranca a -30 o incluso a -40 y un coche alemán no. Y lo mismo ocurre con los tanques. La maquinaria alemana no podría hacerle frente a esto. Hitler había contado con llegar a Moscú como lo había hecho Napoleón antes de que el clima se volviera su enemigo. No tenía ropa de invierno. De hecho, los abrigos de pieles tuvieron que ser enviados desde Alemania. Los nazis, Hitler y la dirección militar eran tan arrogantes que en un acto público durante el otoño dijeron: ganamos, derrotamos a los soviéticos, todo era una completa ilusión. Las tropas ni siquiera tenían ropa de invierno, seguían vestidos con la ropa de verano. Así que Goebbels, al darse cuenta de que los soldados estaban muriendo de frío, organiza un gran llamamiento en Alemania. Tráiganos su ropa de invierno y también sus abrigos de piel, por favor, para apoyar a nuestros muchachos en Rusia, pero ya era muy tarde. Siempre he sostenido que el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial fue una de las máquinas de combate más impresionante que el mundo haya visto jamás, aunque para una causa terrible. Pero hubo incompetencia con la organización en el avance sobre Moscú y sobre todo la falta de preparación para el invierno. Cualquiera que conozca algo de historia, cualquiera que conozca lo que le ocurrió al ejército de Napoleón en 1812, sabía que los rusos soportaban un terrible frío en invierno. Y aún así enviaron a estos hombres a atacar Rusia y atacar Moscú sin ropa de invierno. He conocido
a veteranos alemanes de esa campaña, quienes me han descrito esos terribles momentos en los que tenían que ponerse papel periódico, hojas de periódico bajo su uniforme porque no tenían abrigos de invierno. Tenían que encender fogatas bajo los tanques y los vehículos para poder encenderlos por la mañana. Todo estaba helado, las armas se congelaban, la ropa se congelaba, los hombres se congelaban. Y la única cosa con la que el ejército rojo estaba muy bien equipado, lo cual no era una sorpresa, era la ropa de invierno. Entonces, cuando el invierno descendió, esta increíble serie de errores y equivocaciones demostraban que los alemanes no estaban preparados para esto. Cuando llegó el invierno, con estas primeras heladas terribles, representó uno de los choques más devastadores de la guerra, pero no debió haber sucedido así. A pesar de las terribles condiciones, las Fuerzas Armadas alemanas intentaron rodear Moscú en un movimiento de pinza donde las dos fuerzas invasoras planeaban unirse en la ciudad de Noginsk. Si se toma Moscú, se toma la capital. Si se hace de forma eficiente con un movimiento de pinza alrededor de ella, se captura a todos los líderes. Y en teoría se captura a los líderes como planeaba Hitler para colgarlos en la Plaza Roja. Entonces toda la estructura se derrumbaría. Y quizá habría funcionado si Hitler hubiera llegado a tiempo, o si el otoño hubiera sido más cálido y el invierno no hubiera llegado tan pronto. Hay muchas pruebas que sugieren que incluso los soldados que habían estado en combate desde el primer día estaban dispuestos a dar una última oportunidad para enfrentar una ofensiva de alto riesgo a finales del otoño con el fin de tomar Moscú y terminar la guerra. Incluso había un oficial de Estado Mayor en el cuartel general del Cuarto Ejército que, y esto es algo muy extraño, era un completo antinazi, escribía cosas en las cartas a su familia que como mínimo le habrían causado ser despedido del ejército, y quizá algo peor. Les dice frases como: tenemos que intentarlo, estamos muy cerca, no podemos rendirnos, es el momento de hacerlo o morir. Y se trata de alguien a quien no le convence la idea del Lebensraum ni nada por el estilo. Solo tiene ese sentimiento de estamos tan cerca, el invierno se está acercando y puede que solo tengamos 16 días, pero tenemos que hacer que cuente. Y eso es lo que le permite a muchos continuar. Luego llega el 5 de diciembre, que por coincidencia es el día en que termina la ofensiva. Y la temperatura baja, va de 15 grados bajo cero, que durante gran parte del tiempo es apenas tolerable, y a 30 grados bajo cero en otros lugares. Pero hay otro factor. Hitler esperaba que su aliado, Japón, se moviera desde el otro extremo a través de Siberia, y entonces podrían reunirse en los Urales y terminar el trabajo. Pero Stalin descubrió, gracias a su espía en Tokio, que los japoneses no tenían planes de invadir Rusia. Estaban ocupados en conservar a China y en acabar con los restos del Imperio Británico, francés y holandés alrededor del Pacífico, que no tenían ningún interés en invadir Siberia. ¿Para qué iban a querer Siberia cuando hay tantas riquezas en los países tropicales como Vietnam y Birmania? Esto es lo que de hecho salva a Stalin, que se enteró por sus espías que era seguro mover sus tropas siberianas a Moscú. Estas eran las únicas tropas rusas que habían disfrutado de una victoria en 1938, habían luchado contra japoneses en Manchuria y habían ganado la batalla. Llegaron muy bien equipadas a Siberia y cuando aparecieron en Moscú, los alemanes se dieron cuenta de que nunca llegarían al centro de la ciudad, solo hasta las afueras. Llegaron a la terminal del tranvía en las afueras del oeste, pero no pudieron llegar más lejos. Berlín predijo cuando se hicieron estas películas nazis que Rusia sería bombardeada en pocas semanas. Hoy las agencias de noticias americanas informan que Rusia está contraatacando con fuerza y que menos de una 50ª parte de la vasta superficie de Rusia ha sido invadida. Estas imágenes muestran que el inicio del bombardeo se ha convertido en un asedio. La exitosa defensa de Moscú fue una enorme victoria simbólica para la Unión Soviética. Por primera vez desde el inicio de la Operación Barbarroja, las fuerzas alemanas no solo estaban resistiendo, se vieron obligadas a retroceder.
En diciembre de 1941, el plan del ejército alemán para tomar Moscú en la Operación Tifón fracasó en las afueras de la ciudad. Las tropas alemanas tuvieron que hacer trincheras para resguardarse, pero en un terreno que estaba en extremo congelado era muy difícil. La situación de los suministros estaba controlada. No estaban pasando hambre, pero no eran capaces de soportar el terrible frío. En todas las cartas a casa hablaban de esto. Hay historias sobre cómo los soldados que estaban de guardia por la noche eran encontrados por la mañana de pie, congelados, pues se congelaban hasta morir. Es difícil exagerar la profundidad, la gravedad y el poder del invierno ruso. En este contexto es muy común relacionarlo con Napoleón. La invasión a Rusia por parte de Napoleón en 1812 se encontró con circunstancias similares con relación al clima. Se encontró con las tropas rusas atacando por todos los flancos y se dice que esto es el 1812 de Hitler, que es lo mismo que le ocurrió a Napoleón, lo cual es irónico porque el año anterior había hecho una visita especial a París después de la caída de Francia para presentar sus respetos a la tumba de Napoleón. Creo que sentía que lo había hecho mejor que él y ahora estaba sufriendo el mismo destino. Napoleón dijo: "No he sido derrotado por los generales rusos, he sido derrotado por el general invierno". Hubo lo que se puede llamar un intento alemán a partir de mediados de noviembre de 1941 para llegar a Moscú, pero sufrió una muerte demasiado lenta. Fue un intento fallido. Durante los días 3, 4 y 5 de diciembre, en ese momento la operación terminó y quedaron estancados en ese lugar, cerca de Moscú, pero no lo necesario. Luego está la segunda fase de la batalla de Moscú, que es el contraataque ruso. Yo considero que los contraataques rusos alrededor de Moscú fueron unos de los momentos decisivos de la Segunda Guerra Mundial. Tal vez más que Stalingrado, que ocurre más de un año después, quizá más que Kursk 2 años más tarde, porque este fue el momento en el que los alemanes no solo se ven incapaces de apoderarse de Moscú, también eran expulsados de Moscú y una y otra vez, de forma táctica, las unidades alemanas obtenían pequeñas victorias, pequeños éxitos. Causaban bajas devastadoras a los rusos que avanzaban, pero lo único que los rusos tenían en enormes cantidades era gente. Y para Stalin era indiferente, al igual que sus generales, cuántas personas perdían. Aunque fue un desastroso señor de la guerra, un desastroso director de operaciones en ese primer año de la guerra, hasta que por obligación entregó el poder a sus mariscales, les dio a sus comandantes alrededor de Moscú el suficiente margen de maniobra para que pudieran ejercer sus terribles habilidades para organizar estos contraataques. Aquí es donde Stalin fue más inteligente que Hitler. Hitler nunca entendió que no era un genio militar, que debía adaptarse y dejar que sus generales tomaran las decisiones. Stalin sabía desde el principio que no era un genio militar. Lo había demostrado en la guerra civil de los años 20, cuando cometió algunos errores terribles. Y después de la defensa de Moscú, cedió el poder y permitió que sus generales decidieran qué hacer. Retiró a todos los funcionarios del partido que estaban en constante vigilancia a los generales, censurándolos y prohibiéndoles hacer lo que querían. Y dio a gente como Zhukov y Konev plena libertad de hacer lo que querían. E incluso aceptó consejos y no se opuso. Dejó de arrestar a los generales. Eso fue lo más inteligente que hizo Stalin, dejar el trabajo a los profesionales. Y ahí es donde Hitler cometió algunos muy graves errores. Los contraatacantes rusos avistan los restos de una fuerza invasora alemana. La ciudad es la estratégica Tula, justo por debajo de Moscú. Y estas son las primeras imágenes del asombroso impulso ruso. La heroica defensa de Tula ayudó a destruir las tenazas nazis alrededor de Moscú, y la consecuencia es que pueblo tras pueblo es recapturado. Estas son imágenes reales de la batalla tomadas en combate. Es
la evidencia del fracaso de la Guerra Relámpago. En Tula, en Moshaizk y a lo largo de un frente de más de 2.700 kilómetros, los muertos nazis dan testimonio del fracaso de la avanzada de Alemania. Cómo el señor Hitler puede explicar este fracaso es un misterio, pero lo que no es un misterio es la determinación de lucha incansable de los rusos. Hitler, si ellos tuvieran la independencia que les gustaría tener para decidir si retirarse o no. Hitler se movió hacia el sureste después de fracasar en la conquista de Moscú, no volvió a intentarlo. Ni siquiera cometió el error de Napoleón de plantearse ir al norte, a Leningrado. Dejó que Leningrado continuara siendo asediada y muriera de hambre. De todos modos, no tenía ninguna importancia militar. Lo que él decidió que necesitaba con urgencia eran los campos de petróleo en Bakú, en el Mar Caspio, por lo que ese cambio significó irse a Volga y dirigirse a una ciudad que solía llamarse la ciudad del zar, Tsaritsa, que Stalin había bautizado con su nombre, Stalingrado. La ofensiva planeada por Hitler en el sur de Rusia se llamó la Operación Azul y comenzaría justo un año después del inicio de la Operación Barbarroja. El intento de los alemanes de cruzar el río Volga y la legendaria batalla de Stalingrado que siguió serían considerados por muchos como el punto de inflexión más decisivo de la Segunda Guerra Mundial. Una de las cosas más extrañas en la Segunda Guerra Mundial es que en Berlín, los oficiales del Estado Mayor y los funcionarios de inteligencia cercanos a Hitler fueron mucho más rápidos en ver el problema que tenían en Rusia, más que cualquiera en el oeste. Hasta mediados de 1942, incluso hasta el otoño de 1942, los mercados financieros en Londres y en Washington, los generales británicos y estadounidenses seguían pensando que los rusos iban a perder. Seguían pensando que mientras los alemanes continuaran asestando golpe tras golpe con estas enormes ofensivas y tomando grandes franjas de territorio, confiaban en decir, bien, los rusos han durado un poco más de lo que pensábamos, pero los archivos están llenos de informes británicos y estadounidenses hasta agosto y septiembre de 1942 en los que se dice que creían que iban a perder. Pero en Berlín no opinaban eso. En Berlín, desde principios de 1942, estos grupos de personas muy inteligentes tenían esa sensación de que, habiendo fallado en esa victoria decisiva, habiendo infligido esa historia de horror al ejército alemán en el invierno de 1941 al 42, se dieron cuenta de que estaban en grandes problemas.